vamos a comenzar. Esto se quedará grabado, así que luego se podrá volver a ver cuando queráis. Como somos poquitos, los socios fundadores de este club, muchísimas gracias por tomaros el tiempo de participar de esto, que es un experimento. Podéis abrir el micrófono cuando queráis, interrumpirme y vamos compartiendo, ¿vale? La idea fundamental de este club es que compartamos aquellos que nos dedicamos a la comunicación en la iglesia y que lo hagamos con toda la honestidad y con toda la calidad posible. Así que lo que queráis compartir, adelante. Vamos a hablar hoy de tendencias en redes sociales para este año que ha comenzado, el año 25. Yo soy Gabriel López Santamaría, soy fundador y director de Católicos en Red. Somos una agencia de comunicación y marketing especializada en la iglesia y hemos lanzado esta aventura que es el Club de los Samaritanos, que tiene un solo objetivo, como decía antes, que es poner en contacto a distintas personas que hacemos comunicación en la iglesia para que nos enriquezcamos mutuamente. Más allá de que algunos somos profesionales de la comunicación y nos dedicamos a ello y tenemos una empresa de esto y vivimos de esto, con generosidad queremos también poner nuestros dones en comunión con todos. Y os invito a que todos hagáis lo mismo. Esta es la única objetivo del club, es que nos enriquezcamos, como digo, unos a otros. Tenéis aquí mis datos de contacto, también os quedáis en mi perfil del club, así que sentiros libre también de contactarme con lo que necesitéis. Vamos a hacer hoy un pequeño diálogo, espero hablar unos 30 minutos y después dejar espacio para que intercambiemos ideas, si queréis. Y vamos a hablar del estado de las redes sociales en este año 25. Este estudio que voy a compartir sale de la comparación de distintos estudios, el de Non-Profit Marketing Guide, que es una empresa en Estados Unidos que se dedica al sector de las organizaciones sin ánimo de lucro, dentro de las cuales hay muchas organizaciones de iglesia. Metricool, que es una plataforma de gestión de redes sociales. HotSuite, que es otra plataforma de estas. Y nuestros propios análisis. Nosotros llevamos más de 50 canales de comunicación de distintas realidades de iglesia, desde dicasterios hasta parroquias. Entonces, toda esa información hemos intentado condensarla para ofrecerla. Vamos a ver eso en la primera parte, luego veremos un poquito de cómo crecer en redes sociales en base a lo que vemos de tendencia para este año, formatos que entendemos que hay que utilizar este año y simplemente al final algunas cosas sobre el club. Como no os veo las caras, estoy en otra pantalla, lo dicho, si queréis preguntar o interrumpir, hacedlo libremente. Mientras tanto, si ponéis el micrófono en silencio, mejor, así no se nos meten ruidos. El caos de las redes sociales. Y aquí tenemos todos los días noticias de lo que sucede en las redes. No hablo de los contenidos en sí, sino de lo que hay detrás de las redes sociales, de las empresas que están detrás, de las tendencias ideológicas que tienen algunas redes, algunos dueños de redes. Y esto a veces genera un poquito de incertidumbre y de zozobra. Y nosotros como organizaciones de iglesia, yo creo que tenemos que tener también muy claro dónde debemos estar, cómo debemos estar y dónde no deberíamos estar. Y de esto hablaremos un poco hacia el final de esta charla. Voy a compartir, en primer lugar, este estudio de redes sociales de Metricool. Luego este documento lo voy a dejar en el club, en el enlace de este evento para que lo podamos compartir. Es un documento muy largo, tiene 90 y pico páginas. Yo voy a compartir ahora solamente las primeras, que me parece que tiene los inputs necesarios. Me voy a ir a esta pantalla. Y esto es lo que vamos a compartir. Datos puntuales, ¿vale? Del 2024 que nos marcan tendencia para el 2025. Primer dato importante, Pinterest. Yo sé que la mayoría de nosotros no utilizamos esta red social, pero es una red social importante si nuestra estrategia tiene que ver con llevar tráfico, por ejemplo, de la red social a nuestra web, a la web de la congregación, a la web de la parroquia, a la web del colegio, a la web de lo que sea. Porque veremos luego que la tendencia y el algoritmo, cada vez que nosotros intentamos sacar a las personas de la plataforma, por ejemplo, de Facebook, hacia nuestra web, nos penaliza. Y por lo tanto tenemos que tener muy claro a la hora de definir la estrategia de que si lo que queremos hacer es llevar tráfico desde la red social hacia nuestra web, por ejemplo, o a otras redes sociales, pues hay que tener en consideración una serie de factores.
Pinterest es la que más permite el tema de tráfico de la red social a las webs. Luego veremos que también LinkedIn es otra herramienta importante en este sentido. Twitch es una red social de live stream, de streaming, que creció muchísimo durante la pandemia y ahora, como veis aquí, ha caído el 88% de suscriptores. Hay muchos usuarios todavía allí, hay millones de usuarios allí y mucha gente que está en directo todo el rato, pero hay una tendencia allí a la baja. Lo digo por si alguien se plantea empezar a trabajar con Twitch. LinkedIn es la gran sorpresa y la gran revelación del año 24 y de lo que vamos de 25. LinkedIn está experimentando una transformación de lo que era originalmente una red de profesionales para networking, para desarrollo profesional, para buscar trabajo. Sigue siendo eso, pero cada vez más son los profesionales que están allí, los usuarios que están allí, que la empiezan a utilizar como una red social. También como alternativa a X, por ejemplo, donde muchos de nosotros ya hemos dejado de estar por una cuestión de que veremos luego y que vosotros también conocéis. Pero LinkedIn es una herramienta que en este año se marca como una tendencia. Y luego hablaremos de LinkedIn en particular. 99% más de interacciones en LinkedIn con respecto al año 23, casi el doble. A nivel de impresiones, si hay algún concepto que digo que no se entiende, reparáis, pero las impresiones son las veces que se muestra un contenido en la red social de la que estamos hablando. En este caso, X, la ex Twitter, ha incrementado un 50% las veces que muestra nuestro contenido a otros usuarios. Tiene trampa y luego lo podremos comentar, pero así el dato frío es que el 50% más de impresiones en X. A nivel de Instagram, una de las plataformas principales para nosotros en la iglesia, ¿no? Un dato importante, el alcance de los posts, es decir, cuántas veces se muestran los posts, a cuánta gente llegan esos posts que hacemos, ha crecido un 21% con respecto al año 23. Sin embargo, los reels han bajado un 20%. Quiere decir que si nosotros publicamos un reel en Instagram, tendrá menos alcance que si publicamos un post. Y esto tiene que ver con el algoritmo de Meta y con el siguiente dato, que es Facebook. En el caso de Facebook, como veis, es exactamente al revés. Los alcances de los posts en Facebook han bajado un 41%, mientras que los reels han subido un 13%. Y esto tiene que ver al final con la estrategia de negocio de Meta, porque necesitan o quieren que Facebook, los reels en Facebook, tengan más recorrido. El formato de reel, el formato de vídeo vertical y corto, que compite con TikTok, que compite con los shorts de YouTube, es aquello donde se está librando la batalla. Ese formato es el predilecto, ¿no? El que más atención capta de los usuarios y por tanto donde todas las plataformas quieren estar. Y como esto en el reel de Instagram ya estaba instalado, el algoritmo lo que está haciendo ahora es balancear y llevar o que funcionen mejor los reels en Facebook para desarrollar en Facebook los reels y penalizarlos en Instagram. Por tanto, importante, cosas que iremos comentando, ¿no? Pero importante, cada canal, cada red tiene su propia lógica, sus propios objetivos, ellos como empresas, y nosotros necesitamos saber dónde estamos y qué tipo de formato funcionan mejor en cada red. La lógica de publicar lo mismo en todas las redes, ya sabéis que esto es una muy mala práctica. Entonces, Reels, mejor en Facebook, mejor como un short de YouTube, mejor como un TikTok. Obviamente se puede seguir y se debe seguir publicando en Instagram, pero sabiendo que en Instagram el alcance va a ser menor. TikTok sigue creciendo y ha incrementado el tiempo que pasa la gente viendo TikToks un 71%. TikTok es evidentemente un canal que como iglesia debemos considerar y en el que debemos estar, tiene su propia lógica, su propio formato, su propio lenguaje, hablaremos un poco después, pero cada vez hay más gente y cada vez hay más gente que gasta más tiempo viendo TikToks. YouTube se mantiene más o menos estable, pero el dato curioso es que han subido los no me gusta. Saben que en YouTube tenemos dedos arriba y tenemos dedos abajo, y la única variable que se ha movido considerablemente el año pasado es el no me gusta. No sé si la gente está más negativa o más trolea más, pero es el dato que crece, el no me gusta.
Y luego aquí lo tenéis un poquito resumido en un solo dato, ¿no? ¿Qué es lo que crece? Tiempo promedio de visualización en TikTok, el alcance de los reels en Facebook, el alcance de los posts en Instagram, las impresiones en Twitter, las interacciones, el 99% en LinkedIn y los clics en Pinterest. Y en el lado negativo, el alcance de los posts en Facebook, el alcance de los reels en Instagram y las suscripciones de Twitch, como decíamos, ¿no? Aquí podemos empezar a sacar conclusiones y para la hora de pensar en nuestras estrategias. Desde mi concepción, desde la perspectiva del marketing puro y duro, y como iglesia, nuestra razón de ser, digamos, a nivel de instituciones en las redes sociales, no debería ser solo utilizarlo como un tablón de anuncios, ¿no? Como un canal unidireccional donde cuento mi historia, donde aviso de mis eventos y ya está. Mi objetivo principal debería ser, como, insisto, como organización de iglesia, crear comunidad, y para crear comunidad necesito interactuar. Por tanto, de nuevo, cobra relevancia esa media de interacciones en LinkedIn, porque es la red que más está potenciando ese tipo de relaciones, ¿no? De construir comunidades. Este es otro dato importante que tiene que ver con dónde están las personas según la edad que tienen. Importante tener claro para las instituciones, para todos nosotros, a qué público nos dirigimos. Hablaremos en el diálogo del mes que viene de esto, del público. Yo en mi día a día, lo primero que hago cuando viene una institución a pedirnos ayuda es decir, bueno, ¿a quién nos dirigís? ¿No? ¿Quién es el público al que os dirigís o al que queréis llegar? Y la respuesta más normal es a todo el mundo. Entonces yo digo, todo el mundo no es un público al que podamos dirigirnos, porque no hay recursos ni económicos ni humanos que lo permitan. Bajemos. Entonces te dicen, bueno, a todos los católicos, tampoco. A todos los católicos de España o de Argentina, me da igual, tampoco. Necesitamos pensar quién es nuestro público, ¿vale? Por ejemplo, trabajamos con una congregación cuyo carisma es el acompañamiento de las personas en situación de soledad no voluntaria, las personas que están solas y que no han buscado estar solas. Desde esa lógica, desde ese carisma, pues hay dos públicos a los que podemos dirigirnos. Por un lado, las personas mayores que viven en soledad porque se han quedado solas, y por otro lado, los jóvenes, muchos jóvenes que están hiperconectados, pero que sin embargo sufren de la soledad. Esto está muy estudiado ya, ¿no? Ahora, tengo estos dos públicos, jóvenes y mayores. Los dos tienen situaciones de soledad. ¿A cuál me dirijo? Idealmente a los dos, pero siendo realistas y posibilistas, tendré que elegir uno de los dos para desarrollar mi estrategia. Uno de los dos, cualquiera, me da igual. Esto es cuando hablamos de tener claro a quién me voy a dirigir, porque eso repercute, por supuesto, en la estrategia que vamos a seguir, por supuesto, en el tipo de contenido y también en la red social. Entonces, aquí tenéis un poquito de información de dónde están las personas. La generación Z, que son los más jóvenes, que es la banda rosa, principalmente lo ven aquí en Twitch, seguido de TikTok y de Instagram. Si vamos a hablar de jóvenes, por tanto, necesitamos estar en Instagram, en TikTok y en Twitch en menor medida porque vimos antes el dato contraproducente o negativo, ¿no? La generación millennial, la mía, la generación X, ¿dónde estamos principalmente? Pues en Facebook, en LinkedIn y en menor medida en YouTube. Dependiendo, insisto, dónde o a quién queremos dirigirnos, pues hablaremos con unos o en unos canales o hablaremos en otro. Este es un dato importante también. ¿Dónde se crece más rápidamente? Las cuentas pequeñas, que es la de la mayoría de las realidades de iglesia. Las cuentas pequeñas son cuentas de menos de 5.000 seguidores. ¿Dónde es más fácil crecer? Pues es más fácil crecer en Instagram, seguido de YouTube, seguido de TikTok, seguido de Twitch, seguido de Twitter, seguido de LinkedIn y en último lugar Facebook. Este es un Perdón, dato, ¿es sí, 5.000 o 500? menos de 5.000. Esa es una cuenta pequeña. Aquí lo que indica es dónde es más fácil conseguir los primeros 500. Ok, ¿Okay? gracias. Por tanto, si somos tenemos una presencia reducida en redes sociales, menos de 5.000 seguidores,
nuestra apuesta no debería estar, por ejemplo, en Facebook. Deberíamos apostar por crecer en Instagram, luego en YouTube, en este orden, ¿no? Hablo de apuesta y hablo de priorizar, conociendo un poco la realidad de nuestra iglesia. No tenemos recursos ilimitados, no tenemos equipos muchas veces disponibles humanos para la comunicación. En congregaciones a veces tenemos una hermana liberada, una hermana que tiene mediodía, pero que eso es lo simultánea con otras tareas. Entonces, siendo realistas y posibilistas, por eso comparto estos datos, si nuestra presencia es pequeña, pues si queremos crecer, Instagram, YouTube, TikTok. ¿En cuál de estas redes es más fácil crecer? Misma lógica, pero aquí se invierte un poquito. YouTube, Instagram y TikTok. Como ven, Facebook sigue estando al final. ¿Dónde hay más interacción? No sé quién tiene el micro abierto, si lo puede cerrar, lo agradezco. ¿Dónde se genera más interacción? Como hemos visto antes, en YouTube, luego en TikTok y luego en Instagram Reels. Para cuentas, como se indica aquí abajo, de menos de 2.000 seguidores. Si nos vamos a cuentas de más de 2.000 seguidores y hasta 50.000, misma lógica, se va a crecer más rápido en YouTube, TikTok algo menos, e Instagram y Facebook Reels algo menos. Y por último, o dos últimas cosas que quería compartir de este informe, como digo, aquí hay mucha información que podrán ustedes ver con tranquilidad después, tiene que ver con la interacción y tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Mi primer objetivo como iglesia es que me vean, que conozcan el mensaje. No entro aquí a valorar o a bajar al nivel de congregación o parroquia porque cada uno tendrá lógicas distintas, ¿no? Pero en términos generales, lo que necesito es ser visible, que me sigan, y a partir de la visibilidad necesito crear esas comunidades, necesito interactuar. Este gráfico que ven es la indicación de eso, de dónde se fomenta más la interacción. La red, porque el propio algoritmo fomenta la interacción. LinkedIn, los posts de Facebook, Twitter, X y los posts de Instagram en los 4 primeros puestos. Y a partir de ahí decrece. Esto para cuentas que están por debajo de los 2.000 seguidores. Y para cuentas que son mayores de 2.000 a 50.000 seguidores, de todas maneras, LinkedIn sigue siendo la red que más potencia esa interacción, los posts de Facebook en segundo lugar y los Reels de Instagram en tercer lugar. Aquí si empezamos a atar cabos, hemos dicho antes que el alcance, o hemos visto antes que el alcance de los Reels en Instagram ha bajado, porque el algoritmo lo está mandando para Facebook. Por tanto, si quiero visibilidad, si quiero hacer crecer mi base de seguidores, el reel de Instagram no es el mejor instrumento. No digo que sea el peor, simplemente que no es el mejor. Pero si lo que quiero es crear comunidad, interactuar, pues entonces el reel de Instagram sí nos es útil. Y termino con este reporte de Metricool, con lo que es el funnel, ¿vale? En marketing llamamos funnel, embudo en inglés, a este camino que pretendemos que los usuarios sigan para alcanzar nuestros objetivos. La primera etapa de cualquier funnel, de cualquier camino, es ser vistos, es que nos conozcan. La segunda etapa es crear esa comunidad, esa interacción. Y la tercera etapa es la de la conversión, que en nuestro lenguaje católico cristiano tiene todo el sentido del mundo y también lo tiene en el mundo del marketing. La conversión es cuando una persona pasa de ser un mero espectador a ser un actor, ¿vale? Y en nuestra realidad y en nuestro lenguaje eso tiene muchas derivadas. Puede ser un donante, puede ser un voluntario, puede ser la pastoral vocacional, puede ser simplemente alguien que se convierta en el sentido más amplio de la palabra del Evangelio, ¿no? Dentro de ese funnel y asumiendo los datos que hemos visto antes, para conseguir esto, visibilidad, que nos conozcan, estos son los canales principales en los que deberíamos centrarnos. YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, para que nos conozcan. Para crear comunidad, LinkedIn, Facebook, YouTube y TikTok. Y ya para la conversión,
que es lo que decía antes, hacer que esa persona se convierta en un actor, no solo en un espectador, pues tenemos estas redes al final, ¿no? A grandes rasgos y sin bajar demasiado a detalles, si tenemos pocos recursos económicos, humanos, para desarrollar nuestras estrategias de comunicación, mi recomendación en la experiencia que tenemos es centrarnos en YouTube, ¿eh? como canal importante, centrarnos en Instagram y centrarnos en LinkedIn, que es la tendencia que nos está marcando desde el año pasado y lo que vamos del 25. ¿Significa eso abandonar Facebook? ¿Significa eso abandonar Twitter? ¿Significa eso abandonar otros canales? No necesariamente. Al final de esta primera parte o de esta conversación lo veremos, que deberíamos tener en consideración para decidir abandonar o no una red, ¿vale? Hasta aquí es el informe de Metricool. Y voy a compartir ahora alguna cosita más que viene de esta otra agencia que se dedica, como digo, a las tendencias, perdón, a las organizaciones sin ánimo de lucro, dentro de las cuales hay muchas organizaciones de iglesia. Dos preguntas plantearon a final del año pasado, ¿no? Que tiene que ver con el uso y la eficiencia de las redes sociales. La primera pregunta es esta, está en inglés, perdón, pero es simple de entender, ¿no? Preguntaba sobre los cambios en el uso de las redes sociales, ¿no? ¿Qué redes sociales usaron más en el 2024 que en el 2023? ¿Qué redes sociales utilizaron más o menos igual? Las que usaron menos y las que no usaron bajo ningún concepto o casi nada, ¿no? Las que no usaron bajo ningún concepto están claras. Blue Sky y Threads. Blue Sky es la alternativa a X. Es una compañía, una red social de los fundadores de Twitter originalmente. Es muy similar, pero la mayoría no la ha utilizado. Threads es también la versión, digamos, de texto de Instagram, muy poco usada. Y aquí hay otro dato relevante ya como tendencia, que es el abandono de TikTok por la mayoría de las organizaciones no lucrativas del tercer sector, muchos medios de comunicación más progresistas y, por supuesto, muchas organizaciones y personas de iglesia o personas que públicamente o abiertamente se identifican con la iglesia. Este es como primer dato también aquí de esta encuesta. Y en el otro extremo, las que más han usado, que es el azul, vemos aquí otra vez el salto de LinkedIn. LinkedIn, seguido de Instagram, seguido de Facebook. LinkedIn, aquí otra vez, en otra fuente de información, se marca como la tendencia a pensar en este año 25. Y en la siguiente pregunta es ¿qué redes son más efectivas para el trabajo de estas organizaciones? De nuevo, las que no se utilizan, TikTok, interesante, Threads y Blue Sky, por ser, yo creo, demasiado novedosas. X, otra vez, resulta la más castigada aquí. Y las más efectivas, las azules, de nuevo, como en la anterior, LinkedIn, aquí a nivel de eficiencia es Facebook la segunda e Instagram la tercera. YouTube, a nivel de eficiencia, y cuando hablamos de eficiencia hablamos de la última parte del funnel, que tiene que ver con esa conversión del espectador en actor, se presenta como la cuarta opción. Todo esto, hermanas y hermanos, lo que debería ayudarnos es a pensar en dónde deberíamos estar o en dónde deberíamos poner los esfuerzos, sabiendo que, como decía antes, no tenemos recursos ilimitados. Vale. Compartido esto, que son datos, insisto, que vienen de muchas fuentes distintas, quisiera ahora compartir brevemente, hablar de formatos, de cómo esto lo bajamos a la realidad. Importante en la primera parte de esta conversación, en qué redes nos interesa más estar y ahora ver cómo deberíamos estar en estas redes. Hablamos de comunicación, este es un club de comunicadores institucionales, de la institución de la iglesia. No hablamos aquí, no somos, la mayoría de los que estamos aquí, misioneros digitales, los mal llamados influencers católicos. No es este nuestro cometido, ¿no?
Pero, como decimos aquí y repetimos bastante, necesitamos, desde nuestra perspectiva, hacer que la comunicación institucional sea cada vez más parecida a la de los misioneros digitales, ¿no? Más propia del lenguaje propio de las redes sociales, sin abandonar, por supuesto, todo lo que tenemos aprendido, ¿no? Pero es necesario hacer ese clic. Por tanto, la comunicación que planteamos es una comunicación que tiene un lado personal y un lado práctico. Y dirán, personal no puede ser una institución. Y yo diré que sí. Y en estos meses, y lo que iremos compartiendo, intentaremos que esto se haga más evidente. ¿Una institución puede tener un tono de comunicación personal? Yo digo que sí. Y es tan simple como pensar en la figura del portavoz de una institución. Cuando desde el Vaticano para abajo se escoge a un portavoz, ese portavoz pone cara, voz a la institución y por tanto la hace suya de alguna manera. Entonces, en esa lógica de ser más personales, necesitamos que los contenidos sean auténticos, es decir, que muestren a la institución tal cual es. Las redes sociales, sobre todo, son un espejo de la realidad. Si nosotros intentamos falsear el espejo o adulterarlo, lo que se verá muy claramente es eso, que somos unos falsos, ¿eh? Y eso echará por tierra cualquier lógica que queramos aplicar. Por tanto, la autenticidad en los contenidos es fundamental. ¿Cómo se es auténtico? Compartiendo el camino, compartiendo la historia que tenemos como institución. Veremos algunos ejemplos concretos de esto después, ¿eh? Compartir nuestra vida diaria como institución. Ese contenido efímero es el contenido de nuestro día a día, ¿eh? Que podemos pensar o podríamos pensar que es irrelevante, ¿eh? Pero que no lo es en la lógica de las redes sociales y del continente digital que llamaba Benedicto XVI. Si somos auténticos y compartimos nuestra vida, si lo mostramos en el día a día, pues entonces podremos construir relaciones uno a uno, relaciones personales. Esas relaciones personales son las que nos van a permitir luego desarrollar comunidades. Misma lógica que en una comunidad tradicional de iglesia, ¿eh? Construir relaciones personales tiene, por supuesto, connotaciones que veremos después, que tiene que ver, por ejemplo, con interactuar con las personas que nos siguen en redes sociales. Y eso nos llevará a estas necesidades, a construir y motivar a las comunidades. Por ejemplo, a través de las transmisiones en directo. Por ejemplo, a través de los grupos exclusivos de contenido, como es este club. Este club no es más que esta técnica aplicada. Es un club, un grupo exclusivo para un determinado público. Hashtag de la comunidad, eventos como este que estamos haciendo, son técnicas que nos van a permitir desarrollar esa comunidad, pero desde esa línea personal. Y en la parte práctica, y esto es casi más importante que lo anterior, son complementarias las dos, pero si me piden a mí, si me preguntan y me dicen, ¿cuál de las dos elijo? Lo práctico. Lo práctico tiene que ver con conocer de nuevo a quién nos dirigimos. ¿Vale? No podemos hablar a todo el mundo. Necesitamos conocer nuestro nicho, a quién nos dirigimos, cuál es nuestro público. Convertirse en lo que hoy entendemos como un influencer. ¿Y qué es un influencer? Es alguien a quienes las personas vamos a consultar, vamos a mirar sobre determinados temas. ¿Vale? Ser un influencer significa que la institución se convierta en una referencia, en un punto de referencia para la audiencia a la que me estoy dirigiendo. Y de nuevo, volviendo al ejemplo de esta congregación que decía antes, si mi tema es la soledad, necesito convertirme en un influencer para que todos aquellos que se sientan solos acudan a, para que todos aquellos, público 1, los que se sienten solos, público 2, aquellos que trabajan con la soledad, que puedan ir a encontrar también en mi institución, en mi congregación, una referencia de cómo trabajar temas de soledad. Y luego lo de alinear los canales y los contenidos, que es un poco lo que estábamos viendo antes, ¿no? De la realidad de no se puede decir lo mismo en todos los sitios, en todos los canales, quiero decir, en todas las redes, ni con los mismos contenidos, ni necesariamente hay que estar en todos los canales. Entonces, esa estructura hay que hacerla.
A nivel de cómo pensar esos contenidos, yo aquí comparto la regla de las 6 Rs, que se llaman. Vienen del marketing, esto es una adaptación, y esto es básicamente una traducción literal, pero la explico. Las 6 R son porque son las iniciales de las palabras en inglés que tienen ahí entre paréntesis, ¿no? La primera tiene que ser que el contenido que vamos a publicar, pensad en todo lo que publicáis, y en lo que vais a publicar. Si seguimos este patrón, veréis que es mucho más eficiente y llega a muchas más personas que si no lo seguimos. El primero que sea que ofrezca una recompensa, que aporte un valor. El contenido tiene que ofrecer algo valioso para la audiencia, para la audiencia, no para nosotros como institución. Pensando en la audiencia, mi contenido tiene que ser valioso para ellos. Información útil, que sirva de inspiración, que sirva de entretenimiento o que sirva para plantear la solución a un problema de la audiencia, de nuevo. Aquí está Daniel, que estuvo trabajando, me consta, en el tema del sínodo digital y se hizo un trabajo muy arduo con la Iglesia Te Escucha de entender cuáles eran los problemas o cuáles eran las necesidades de las audiencias de los misioneros digitales. Y cuando uno ve el resultado, se da cuenta de que muchas veces nosotros como iglesia estamos pensando en unos problemas que la gente no tiene en su cabeza necesariamente. Por tanto, que nuestro contenido sea de valor, que aporte algo a nuestra audiencia. El segundo, que sea un contenido realista, que sea un contenido de nuevo auténtico y que sea claro. Un contenido que tiene que ser cercano, un contenido que tiene que ser comprensible, creíble. No exageremos, no prometamos cosas que son imposibles o que no podemos cumplir. Y de nuevo la autenticidad, porque genera confianza y conexión con la audiencia. El tercero es el tema del tiempo real, del real time, del timing. Por supuesto que lo más simple es hablar de Cuaresma en Cuaresma, no de Navidad en Navidad. Y esto es evidente, ¿no? Pero la lógica de las redes sociales también nos obligan a hablar de la realidad y de la actualidad. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con las noticias del país en donde estamos o de la ciudad en la que vivimos o en la que nos movemos o en la región. Y no necesariamente tiene que ver esto con hablar u opinar sobre la realidad, sino aprovechar la realidad para llevarla a nuestro terreno. Y, por ejemplo, si Trump está hablando de deportar masivamente inmigrantes, no necesariamente tengo que posicionarme frente a eso como institución y decir que Trump es esto o aquello, pero sí puedo aprovechar eso para hablar de migración, de migrantes, de movilidad humana desde el parámetro de la doctrina social de la Iglesia. Y esto es un contenido real time, en tiempo real, que va a ayudar y que va a ser útil, siguiendo el anterior, a nuestra audiencia. El cuarto o la cuarta R, un contenido que sea receptivo, que fomente la respuesta. El contenido debe fomentar la interacción. Y esto significa que el contenido debe invitar a la participación, hacer preguntas, responder comentarios, generar conversación, hace que la audiencia se involucre y se crea comunidad. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es el del predicador en el púlpito, ¿no? Que es una comunicación unidireccional. Yo voy a la misa del domingo, el sacerdote me predica sobre el evangelio o sobre lo que le venga a él en gana y yo escucho. Soy un actor pasivo, recibo. Aquí lo que planteamos es que sea conversacional, ¿vale? Y si el contenido no es conversacional, se queda cojo. Y si se queda cojo, luego el algoritmo, por ejemplo, lo penaliza. Ejemplo simple. Hoy celebramos a San Juan. Hoy celebramos la fiesta de San Juan. Y pongo una foto, una imagen de San Juan. Esto es un contenido pasivo, ¿vale? Simplemente estoy mandando un mensaje, es lo que quiero decir y ya está. Si simplemente le cambiamos el copy, el texto, y decimos, hoy celebramos a San Juan, deja tu petición de oración a San Juan en el comentario, ya estoy dando el siguiente paso para que la gente interactúe con ese contenido. Y de esto va este cuarto punto, de que fomente la interacción. Quinto, el tema que sea revelador.
que informe, que eduque. El contenido tiene que aportar algo nuevo o ayudar a la audiencia a comprender mejor un tema. Pueden ser a través de datos, testimonios, explicaciones. Esto es el contenido revelador. Y el sexto y último R es que sea refrescante, que sea creativo, que sea diferente. Veremos algunos ejemplos de esto después. Para destacar en este mundo que está saturado de información, ¿no? Y los que utilizamos redes sociales, este movimiento, ¿no?, del scroll, del dedo, solo se te detiene cuando algo te llama la atención. Y ese tipo de contenido que llama la atención es el que deberíamos buscar alcanzar. De otra manera, se perderá en el mar en el que nos movemos. Todo esto, o todas estas Rs, no tienen, por supuesto, que ser aplicadas todas al mismo tiempo, ni todas en un solo contenido. Pero sí que nuestro contenido debería ondular, circular en torno a estas ideas. Y la última, que también es una R, valga la redundancia, es el de reutilizar, el contenido circular. Por aquello, de nuevo, de que tenemos los recursos que tenemos. Entonces, a veces creamos, por ejemplo, un blog, una noticia para nuestra web, y lo que hacemos es esa noticia poner el enlace en Facebook. ¿Vale? Y esto es todo lo que hemos hecho. Y luego ponemos otro enlace en Twitter o en X. Esto es una mala práctica. El contenido circular, el contenido reutilizable, significa que yo tengo una noticia. Ahora tengo que pensar qué imagen, por ejemplo, puedo sacar de esa noticia, una imagen gráfica. Esa imagen será un contenido para Instagram. ¿Qué tipo de contenido puedo poner en Facebook sabiendo, como hemos visto antes, que Facebook va a penalizarme si yo lo que hago es poner el enlace para que se me vayan a leer la noticia? Lo que tendré que hacer es condensar la noticia, un texto más corto, para que esté en Facebook y la gente lo lea en Facebook y se entere de lo que quiero que se entere. Esa es la concepción de reutilizar, de reciclar el contenido. De un contenido primero voy sacando trozos, distintos fragmentos que voy a utilizar en otras redes, ¿vale? Cosas relevantes que tenemos que mantener en base a las tendencias que estamos viendo, ¿eh? El video. Este es el formato por antonomasia y especialmente el formato corto, el short o el reel. Ya hemos visto Facebook, Instagram, Shorts en YouTube, TikToks y demás. Video. Tenemos una bendición maravillosa con la inteligencia artificial, la inteligencia generativa, la que crea contenidos. Nos ayuda ahora muchísimo para nuestro trabajo. Hay que utilizar la inteligencia artificial. Veremos también en las semanas siguientes cómo hacerlo de manera ética. Por ejemplo, estamos nosotros incentivando que las organizaciones que utilizan IA para generar contenido tengan una política, un disclaimer, una política de utilización de IA y que la gente sepa qué contenido está hecho con IA y qué contenido está hecho por humanos. Pero la herramienta como tal es providencial y me parece que es un pecado no utilizarla para crear contenido. El tema de utilizar las palabras claves para potenciar las búsquedas, en redes sociales hablamos, porque cada vez son más, sobre todo las personas jóvenes, que utilizan las redes sociales como motor de búsqueda. Es decir, mi hijo, por ejemplo, tiene 17 años, no va a Google a buscar determinados contenidos. Busca esos contenidos o esa información, mejor dicho, en TikTok o en Instagram. Si nosotros somos capaces de poner las palabras claves adecuadas, los hashtags adecuados en nuestro contenido, facilitará que sobre todo esas generaciones más jóvenes encuentren nuestro contenido y encuentren la información que estamos proponiendo en las redes sociales. Y esto otro que decíamos de los contenidos exclusivos, las comunidades privadas, los grupos de Facebook, los grupos de WhatsApp, las comunidades de WhatsApp, todas estas herramientas que tenemos a disposición y que dan este sentido de pertenencia, de nuevo, como este club que intentamos crear, es una herramienta que hay que explorar, ¿vale? Aquí os dejo algunos ejemplos de contenidos. Por supuesto, dicho de nuevo, el vídeo en formato vertical, el vídeo en formato horizontal. Horizontal en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, todas las plataformas lo aceptan. Y en formato vertical también.
Hay este caso, nosotros llevamos la comunicación de The Shows en España y en Portugal. Es una técnica que os invito a aplicar. Yo a veces veo en Instagram, este es un copy de Instagram, un contenido de Instagram, a veces veo que la gente sube en Instagram el video horizontal y se queda esto muy malamente, ¿no? Porque se queda con estas bandas arriba, se queda muy pequeño. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Es subir el video horizontal, en este caso es el tráiler de la quinta temporada de The Chosen, lo subimos, pero lo subimos adaptado, digamos, se queda siempre vertical. Y hay una intro que es vertical, como ven aquí el actor que hace de Jesús. El vídeo está en vertical y cuando llega el momento del tráiler, lo que aparece es una indicación que dice que voltees el móvil. Y entonces al voltear el móvil ya vas a ver el vídeo en formato horizontal, que es como está hecho, ¿no? Pero bueno, técnicas. El tema de la IA, de nuevo aquí. Se me está yendo, me estoy hablando demasiado. Voy a acelerarlo. El tema de la IA generativa. ¿Para qué podemos utilizarlo? Cuando hablamos de IA generativa, hay muchas herramientas. Nosotros utilizamos principalmente ChatGPT, la versión de pago de ChatGPT. Estamos hablando de una inversión de en torno a los $30 al mes, pero hay un abismo en la respuesta que ofrece ChatGPT para hacer publicaciones, para la reutilización de contenidos que decía antes, ¿no? Nosotros a veces es un PDF con los escritos de una madre fundadora, son 500 páginas, se lo mete, se lo lee y se le pide que genere contenido para redes sociales, frases, imágenes, tal, y es una herramienta maravillosa para eso, reutilizar, reciclar contenido. Generar guiones para entrevistas, los guiones para los videos, preeminencia de YouTube y preeminencia del formato video, pero no se trata de grabar cualquier cosa ni de grabarnos a loco, sino de tener un guión. Para eso la inteligencia artificial nos ayuda mucho, para hacer investigación, para hacer research de qué técnicas son mejores, de qué hacen otros en la iglesia. Las versiones más modernas de GPT leen perfectamente Internet y pueden hacer investigación con unos márgenes de errores cada vez más acotados. Advertencia, no es Dios, ni de lejos, no es 100% fiable y requiere que quien lo está utilizando, uno, sepa de qué está hablando, conozcamos el tema del que estamos trabajando y que se tome el tiempo después de revisarlo, editarlo, corregirlo y ampliarlo. La visión humana y nuestro trabajo es imprescindible, pero esto resuelve mucho del problema del tiempo, sobre todo, que a veces nos falta. Creación de imágenes, la simplificación de contenido más complejo, las automatizaciones, los chatbots. Para todo esto sirve la IA generativa y si os interesa podemos armar un diálogo para mostrar herramientas concretas de IA. Las redes sociales como buscador, un poco lo que decía antes, y aquí algunas claves. Incluir palabras claves relevantes en la publicación y en la biografía, por ejemplo en Instagram, que en la bio de Instagram, en la bio de Facebook estén esas palabras claves. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la congregación, que digas soledad, o te sientes solo. Texto alternativo, el alt text en imágenes y videos para mejorar la visibilidad. También se puede hacer esto en las redes sociales como se hace o como se debería hacer en las webs. Que el nombre de usuario que estemos utilizando sea fácil de buscar, que esté relacionado con lo que es la congregación o con lo que es la institución, que sea claro, que sea el mismo nombre en todas las redes sociales, por favor, que a veces nos encontramos con cosas bastante estrafalarias y tenemos un nombre de perfil en Facebook, otro distinto en Instagram, otro distinto en YouTube, otro distinto en Twitter, y eso es una muy mala práctica. Y el uso de los hashtags para posicionar la marca. Estudios de HotSuite. ¿Qué gusta a la gente y qué no le gusta a la gente? ¿Vale? Me voy a quedar aquí. No le gusta al 34% de los usuarios la autopromoción, la autorreferencialidad, la institución que habla de sí misma todo el rato, la institución que solo cuenta qué eventos tiene, qué proyectos tiene, qué hizo su gente. Ese mensaje unidireccional no funciona. Y el contenido, en segundo lugar, el contenido de baja calidad. Y en tercer lugar, la poca interacción con el público. Yo llevo discutiendo no diré con quién, con alguien importante en Roma,
desde hace meses porque los perfiles sociales de una institución muy importante en Roma están capados los comentarios. Y esto es una muy mala señal. Es simplemente utilizar esa red social como un tablón de anuncios, como se hacía en el siglo XIX, y eso está muy mal percibido y penalizado además por las personas. Un par de últimas cosas. Experimentar en este 2025 significa desarrollar sobre todo la parte de storytelling, el desarrollo de las historias en primera persona, los testimonios. Vatican News, por ejemplo, está trabajando desde hace unos años con el storytelling, con mostrar el rostro más humano de la Iglesia, con mostrar historias concretas de personas concretas con nombres y apellidos y con caras. Esto es el storytelling y es algo que hay que desarrollar. El otro día estuve el fin de semana en un encuentro sobre pastoral social aquí en Madrid y me maravilla siempre cuando lo ve uno todo junto, ¿no? La gran cantidad de obra que hace la Iglesia a nivel de la pastoral social, la maravilla de obra que hace la Iglesia. Y me apena muchísimo que tantísimas veces no seamos capaces de comunicarlo correctamente. A través del storytelling, a través de poner rostros, pues es una herramienta fundamental. Storytelling, el detrás de las cámaras, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? Hay muchísimo también buenos ejemplos de esto, desde congregaciones donde las hermanas muestran su día a día. Me levanté y hoy planché la ropa y luego voy a fregar el piso y ahora me voy a relación, me voy al obrador y ahora voy a hacer las hostias. El detrás de cámaras es mostrar de nuevo la autenticidad de nuestro día a día, del cómo hacemos las cosas, de cómo somos. Encuestas y cuestionarios para fomentar la participación de la audiencia, es un tema fundamental. El cómo hacer, el resolver con contenido práctico cómo hacer cosas. Aquí cada institución tendrá que ser creativo, ¿no? Hay muchos de los videos más vistos en YouTube de este tipo de temas, de nuestro nicho, por llamarle de alguna manera, está en cómo confesarse, por ejemplo, cómo hacer una buena confesión o cómo rezar el rosario. El cómo es un contenido muy útil y muy bien recibido. El tema de desmentir mitos versus realidades, el desmontar creencias erróneas, también es un contenido muy interesante para desarrollar. Ahora, en estos días donde el Papa está hospitalizado y esperemos que se recupere pronto, abundan, lo habéis visto vosotros, los fake, ¿no? Desde imágenes burdas hechas con inteligencia artificial del Papa entubado hasta el Papa se ha muerto. Este tipo de respuesta deberíamos también darlas desde nuestros canales, ¿no? Y ayudar a informar, desmentir el mito. Y luego, en el último punto, el tema de la toma de postura, toma de posición sobre determinados temas. No es para todas las instituciones, pero sí para algunas que se puedan y deban posicionar públicamente sobre determinados temas, como, volviendo al ejemplo, el tema de las deportaciones en Estados Unidos. Humor es el último punto, el humor. Mi recomendación es aplicar aquí la ley de Pareto, 80-20. El 80% del contenido es todo lo que hemos dicho antes y reservar un 20%, un 10% a cuestiones más de entretenimiento o de humor. Aquí les dejo después para que hagan el clic y lo vean dos ejemplos, uno de una iglesia, esta es evangélica, que hace muy bien el tema del humor, y este es un ejemplo que hemos hecho nosotros para la delegación de jóvenes aquí en Madrid, que ha tenido una repercusión bastante bestial. Mientras que los contenidos habituales, tradicionales, normales, llegaban a los 100, 120 likes, este ha tenido 3.200. Y era básicamente cuando salió la película esta de las emociones, jugar con esto. Si los santos fueran emociones, se verían así, e hicimos un carrusel de los santos utilizando las imágenes de Pixar. Ese tipo de contenido funciona muy bien y evidentemente, como digo, en una proporción adecuada, ¿no? No más del 20%. Lo de irnos del clic, lo que decía al principio, este es el índice de cómo Facebook penaliza los clics hacia fuera de la plataforma. Las plataformas no quieren que los usuarios salgan de esas plataformas. Por lo tanto, cualquier clic que se lo lleve de Facebook, de Instagram, de lo que sea, va a ser penalizado. Y por tanto necesitamos ir a una estrategia distinta que tiene que ver con, de nuevo, desarrollar la comunidad y generar interacción. Desarrollar la comunidad y generar interacción dentro de la plataforma. Ese sería el éxito al que deberíamos aspirar.
Última cuestión, Twitter. Aquí tienen unos argumentos, pueden leerlos con tranquilidad después. La única razón por la que yo, por ejemplo, seguiría utilizando Twitter X es si mi audiencia está allí. ¿Vale? Si mi organización hace advocacy, por ejemplo, o es un medio de comunicación, si la audiencia a la que me dirijo está en Twitter, entonces evidentemente tengo que estar allí. Esa sería como la máxima, no solo para Twitter, para cualquier red social, ¿no? Si mi audiencia está ahí, yo tengo que estar ahí. Y luego tendré que batallar con el entorno, pero tengo que estar ahí. Si no, ahí tenéis unas lógicas que podéis aplicar. ¿Alguien quiere hablar? ¿Que he abierto el micrófono? ¿No? Vale. Ok, y terminamos con esto. Una vez esto se queda colgado, ahora abrimos la conversación si queréis, los que queráis decir algo o compartir. La idea del club, como dije al principio, es que compartamos entre nosotros. Por tanto, si alguno de ustedes ya ha aplicado alguna de estas técnicas, les ha funcionado mejor que otras, compartan. Hay un espacio en el club que se llama redes sociales y allí podéis abrir las veces que queráis o los posts que queráis y publicar allí lo que queráis. Y yo os invitaría a que compartan si de alguna de estas ideas ya se han aplicado, si han visto que otros los han aplicado, si ven impedimentos para aplicar alguna de estas ideas o tendencias que hemos visto, qué perfiles de redes sociales conocen en la iglesia que lo están haciendo de manera fenomenal, que lo están haciendo bien. Todas estas cosas, cuanto más compartamos, más nos enriqueceremos unos a otros. Así que yo les invito a que lo compartan. Insisto, hay un espacio en el club que se llama redes sociales. Hay muchos espacios, podéis abrir lo que queráis. Se trata de que vosotros hagáis, no que nosotros hagamos tanto. Y hasta aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que haya quedado alguna idea clara. Si alguien quiere preguntar, comentar, compartir, este es el momento. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Eduardo, buenas tardes. Bueno, yo estoy acá en Panamá, entonces viendo un poquito todo lo que nos has compartido, a veces, muchas veces las realidades son diferentes. Por ejemplo, lo que hablabas de LinkedIn, acá en Panamá como que el LinkedIn no lo usa mucha gente y solo lo usan como lo que comentabas, ¿no? Del tema de buscar trabajo y eso. Yo tengo un perfil de LinkedIn y solo lo enfocaba a buscar trabajo, pero veo que bueno, lo que nos acabas de compartir es interesante, ¿no? Y también el tema del TikTok. Yo había abierto TikTok hace mucho tiempo, hace como un año, por más de un año, pero yo sentía que el TikTok era como algo intenso, te caían tantas cosas y ahorita cuando te escuchaba y viendo todas las gráficas, ya lo volví a abrir y ya ingresé en mi podcast. Yo hago un podcast todos los días sobre la reflexión del Evangelio. Y me gustó también mucho el tema de las transmisiones en vivo, que es algo que yo hacía antes también, pero bueno, uno lo va dejando de hacer porque siente pero ya al escucharte el tema del contenido debe ser conversacional, que fomente la interacción, se me queda muy, muy claro eso y bueno, me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho. También estoy en el otro lado viendo el tema del curso que hay allí de las redes también, evangelización en las redes, que está muy interesante y los exhorto a los que no lo han recibido, muy bueno el tema de la antropología, que uno se entera de cosas que, wow. Entonces, te felicito, Gabriel, por el trabajo que estás haciendo. Yo puse ahí en el chat que si en algún momento darás una capacitación para crear un club como esto, ¿no? Sí. Un club así, porque está muy interesante lo que el trabajo esto, yo me le quedo, lo navego y esto es como si fuera un Facebook interno o algo Uh-huh. así, una red Sí, social privada, ¿no? Y sí, sí. Gracias, sino, no, gracias a mí, Eduardo. por lo personal, me gustaría mucho un entrenamiento en eso. Yo realmente no manejo redes, así que gracias.
Gracias, Eduardo, por compartir. Con lo que decías, empiezo por el final. Las formaciones son las que vosotros necesitáis. Nosotros vamos a plantear unas, pero si vosotros entendéis o necesitáis otras cosas, planteadlo, ¿eh? Y con todo el gusto lo hacemos. Almudena sí queda grabado esto en el mismo sitio donde estamos, ¿eh? En el club se queda grabado. Y con respecto a lo que decía Eduardo, dos cosas. Uno es el tema de, lo compartimos también en el club estos días, ¿no? El estar y el permanecer. Porque a veces uno tiene esta tendencia de, bueno, voy a hacer esto en TikTok, me lo invento, pero no me da el resultado adecuado y entonces lo abandono. Yo creo que es necesario que estemos, que permanezcamos y que vayamos perfeccionando. Y aun cuando los números no nos den o nos parezca que no son, así todo, yo invitaría a permanecer y a mejorar, por supuesto, al estudiar, al hacer lectura y a ir mejorando, ¿no? Pero no me iría nunca. Y además porque de nuestra lógica cristiana, con que lleguemos a uno y a ese uno le toquemos el corazón, pues Dios obra ahí. Entonces, no dejemos eso. Gracias, Paula, gracias, Walter, gracias, Daniel, por darte una vuelta por aquí. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, tal vez yo, si puedo. Tenía también, perdón, no soy española, como pueden escuchar. Quería saber un poquito más, pero tal vez no hoy, pero un otro día, sobre las otras redes sociales que están surgiendo, como Mastodon u otros, porque pues muchos hablan que con las decisiones de Zuckerberg de no verificar las noticias y todo esto, pues que teníamos también de pensar en otras redes sociales, pero he intentado ver un poquito Mastodon y me parece que son muchas cosas y que no consigo ver mucho la pictura grande, la imagen grande, perdón. Y entonces sí, esto. Y también lo que me venía es que para mí LinkedIn lo que siento es que es muy dirigido a un tipo de público, un poquito lo que decía Eduardo, y que en este funnel que mostrabas, no sé si llegamos a la gente a quien queremos llegar. Esto de un lado y del otro, TikTok, cuando yo había pensado hacer esto con mi congregación, mucha gente me decía, tú tienes de tener un joven para hacerlo, un joven joven. Y yo no tengo joven para hacer esto. Y entonces, cómo estar presente en TikTok de una manera que sea realmente para los jóvenes? Gracias, Alexandra. Gracias por además hacer el esfuerzo de escucharnos en castellano, en español. Esto de nuevo de conocer a la audiencia a la que tú o tu congregación se dirige es una parte fundamental. Y un poco lo que decía Eduardo antes. LinkedIn aquí en Panamá no funciona de esta manera o en mi región tampoco, pues evidentemente, si no funciona de esa manera en esa región, sois vosotros quienes conocéis a vuestras comunidades, a vuestras audiencias. Ese es el primer punto de referencia, ¿eh? Hablaremos de esto el mes que viene con el tema de las audiencias, pero los propios evangelistas han escrito sus evangelios pensando en sus audiencias y deberíamos seguir ese ejemplo. Por tanto, en qué canales estar o cómo hablar depende del conocimiento que tengamos de la audiencia. Nuevas redes sociales, lo mismo. Si estamos de este lado en Occidente, pues la mensajería principal es WhatsApp. Pero si nos vamos al lado de Asia, funciona mucho mejor o tiene mucho más penetración WeChat. Sin embargo, aquí no. Entonces, dependiendo de nuevo dónde estamos, cuál es nuestra audiencia, en qué región nos movemos, tendrá más sentido estar en unas redes o en otras, incluso en las alternativas o en las que van surgiendo y seguirán surgiendo. Por tanto, yo ahí mi recomendación es que hagáis el esfuerzo de entender bien quién es vuestra audiencia y de conocer bien la cultura en la que os movéis, ¿eh? Porque no es igual, evidentemente, en todos los sitios. Y hay que conocer eso como primerísimo patrón. Igual que si fuésemos a misionar, ¿eh? En las misiones del siglo XVII, XVIII,
Había que conocer hacia dónde se iba, hablar el idioma de las personas a las que íbamos a misionar y a partir de ahí trabajar. Aquí igual. ¿Más cositas? Gabriel, ¿cuál es la mejor red para transmisiones en vivo? Depende del formato, Eduardo. Si lo que haces es un podcast, que es lo que entiendo que haces, depende. Quiero decir, si es un podcast largo, más de 20 minutos, yo me iría a un YouTube. Pero habrá que crear una comunidad primero. Tendrás que crear una comunidad suficientemente amplia para que tenga sentido lanzar una emisión en directo. Si no, si son pequeños contenidos, microcontenidos, por supuesto el formato de live en Instagram o en TikTok te va a funcionar mucho mejor que el YouTube. Y con respecto a tu pregunta sobre cómo crear este tipo de comunidades, sí podemos hacerlo. Y hay muchas herramientas de este tipo. Esta que utilizamos, que es Circle, es una herramienta que es de pago, que tiene un coste y que tiene unas funcionalidades, ¿no? Pero sí hay muchas. Y dicho sea de paso, si no lo sabéis, esta comunidad del Club de los Samaritanos está en la aplicación de móvil de Circle. Por tanto, si queréis tener esto en el móvil, podéis bajaros la aplicación de Circle, poner vuestros datos de logueo del club y veréis lo mismo que veis en la web, pero en el móvil. Sí, lo tengo en el móvil. Genial. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más? Mientras que alguien más se decide, simplemente para terminar, insisto, el club lo hacemos entre todos. Vale, nosotros proponemos unos contenidos, pero el club lo hacemos entre todos. Esa es mi hija que intenta entrar agachada por detrás. Así que yo os invito a que compartáis, no solo necesidades, sino también buenas experiencias, buenas prácticas. Tenéis los espacios, están todos abiertos. Y habréis visto, voy a compartir la pantalla, habréis visto que el club tiene una sección de recompensas que está aquí arriba. Y aquí van mostrando las personas que más interactúan. Ahora mismo esto está muy en pañales porque hay muy poca interacción. A partir del mes que viene empezaremos a ofrecer premios. Y el premio para el mes que viene que ofreceremos aquí en marzo, me refiero, es una serie, unos packs de los DVD de The Chosen, que estrena la 5ª temporada el mes que viene. Así que los que más interactúen, los que más comenten, los que más posteen, pues tendrán unos premios. Tontería, pero simplemente para incentivar también esa comunión y esa participación. Muy bien. Pues si no hay más comentarios o preguntas, damos este primer diálogo por concluido. Muchísimas gracias de verdad por haber participado, por haberse sumado. Hemos sido un grupo de 20 y pico. Se queda grabado. Cuando queráis lo podéis volver a ver.